vamos a obtener las derivadas parciales respecto a x y y para la función que pueden ver en pantalla. Vamos a empezar. Primero calculemos la derivada parcial respecto a x, por lo que la notación sería la siguiente. La derivada de la función respecto a x sería igual a, y aquí con mucho cuidado observen, en esta parte tenemos el coseno de una expresión donde está la variable respecto a la que se va a derivar, por lo que vamos a necesitar justamente la regla de la cadena para obtener la derivada completa. Por el momento lo que voy a hacer aquí es plantear cómo tendría que hacer el ejercicio. Indicamos aquí que la derivada de la función, la derivada parcial de la función respecto a x implica la derivada parcial respecto a x del coseno de lo que tenemos acá. Ahora, aplicando por ahí un poquito lo de regla de la cadena, recordemos que la derivada, lo voy a poner así, como lo vimos en cálculo diferencial, la derivada del coseno de u es igual a menos el seno de u, y aplicamos regla de la cadena que multiplica, acá es con azulito, listo, que multiplica a la derivada de u respecto a x. Entonces, chequemos cómo quedaría nuestro problema. La derivada parcial de la función respecto a x, esto es igual a, cuando derivamos el coseno de una expresión, equivale a lo siguiente, menos seno de u, menos aquí el seno del argumento de y entre 1 más x, que va a multiplicar en este caso a la derivada, indicamos aquí que es derivada parcial del argumento o de nuestra u acorde a nuestra fórmula. Por lo que hay que derivar ahora y entre 1 más x. Ahora, para que esto no se vea tan extraño, vamos a reescribirlo de una manera un poquito distinta. La derivada de la parcial de la función respecto a x es igual a esto de menos seno de y entre 1 más x se mantiene igual, pero la expresión que tenemos aquí se debe reescribir, o la voy a reescribir para facilidad de compararlo con alguna fórmula, de la siguiente manera: una y que multiplica a un 1 más x elevado a la menos 1. Recordemos que aquello que no es x se puede manejar como una constante. En este caso tenemos y que multiplica a una función en términos de u. Esto nos devolvería lo siguiente: la derivada parcial de la función respecto a x, esto es igual a menos el seno de y entre 1 más x, que multiplica toda esta expresión, voy a colocarla aquí en paréntesis, que multiplica a nuestra y que también tiene ahí el producto de la derivada parcial de 1 más x a la menos 1. Estoy haciendo el paso por paso dentro de este ejercicio. ¿Cómo derivamos esta expresión? Recordemos la derivada de u a la n. Derivada de u a la n, esto es igual a n un menos 1 por la derivada de la u. Es la regla de la cadena. Aplicando justamente este principio, encontraríamos lo siguiente: la derivada parcial de la función respecto a x es igual a, para no tener que escribir todo esto, simplemente vamos a copiarlo, aquí lo colocamos, listo, y aplicando lo que es esta fórmula, tendríamos entonces comparando la u y comparando la n, un menos 1 que multiplica a u, 1 más x, la u, elevado a la n menos 1, menos 1, menos 1, nos devolvería un menos 2, y por último, el producto de la derivada parcial de 1 más x. En este caso, esta derivada nos devolvería un 1, por lo que ahora sí, la respuesta final para este ejercicio que estamos resolviendo sería la siguiente. Observen este menos 1 con este menos del seno, con este menos 1, se va a volver positivo,
por lo que encontraríamos más o menos, y dependiendo de cómo gustes escribirlo, y entre 1 más x al cuadrado, observando este exponente a la menos 2, lo llevamos al denominador, que multiplica al seno de, colocamos aquí, y entre 1 más x. Y esta sería efectivamente la derivada parcial de la función respecto a x. Notemos el procedimiento no es muy complicado, únicamente hay que recordar lo que se veía en cálculo diferencial. Vamos a derivar ahora respecto a y para que comparemos el resultado. Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrarlo aquí. Listo, vamos a borrar también esta fórmula ahorita la vamos a utilizar. Vamos a cortar un poquito nuestro resultado. Vamos a ponerlo acá para que comparemos qué es lo que se obtuvo. Entonces, derivando ahora respecto a y, se encontraría lo siguiente. Es necesario aquí derivar de manera parcial coseno de y entre 1 más x. De nueva cuenta aparecería la regla de la cadena, el coseno de u, la derivada del coseno de u. Aprovechando aquí nuestra fórmula, encontraríamos que el siguiente paso es la derivada parcial de la función respecto a y igual a menos el seno de y entre 1 más x, listo, es lo que tenemos aquí de la fórmula, que multiplica a la derivada respecto a y de la u, del argumento que teníamos aquí. Hay que derivar ahora y entre 1 más x. En este caso, quiero que noten algo peculiar. No se dejen engañar por esta división. No es la división, no, perdón, no es la derivada de un cociente, ya que el 1 más x se maneja como una constante, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por lo que en realidad la derivada que nos resta por calcular es, en esta parte, menos el seno de y entre 1 más x. Colocamos aquí unos paréntesis. Si no queremos confundirlos, colocamos aquí un paréntesis de un producto. Y al momento de acomodar un poquito esta expresión, tendríamos el producto de 1 entre 1 más x, que multiplicaría a la derivada parcial también respecto a y. La derivada respecto a y nos devolvería un 1, con lo que notemos que ahora el ejercicio fue un poquito más rápido. La derivada parcial de la función respecto a y es igual a un 1. Podemos escribirlo de maneras distintas. Lo voy a colocar de esta forma. 1 entre 1 más x, que multiplica al seno de y entre 1 más x. De nueva cuenta, no es tan complicado obtener derivadas parciales, siempre y cuando tengamos bien presentes los principios que ya conocemos por parte de cálculo diferencial.